Fue solo un accidente, Elena, me dijeron, con el olor a humo todavía en mi ropa. El sheriff me dio una palmada en el hombro, un gesto que se sintió más como una amenaza que como consuelo. Pero ellos no sabían lo que yo había salvado de las llamas, escondido en una vieja caja de lata. Lo que había adentro iba a cambiarlo todo. Así que quédate conmigo hasta el final, suscríbete, dale un like y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 72 años. Mis manos no son suaves, están cubiertas de grietas y callos, un mapa dibujado por el sol implacable de Chimayó, en Nuevo México, y por décadas de trabajo en la tierra. Cada línea en mi piel cuenta una historia, la de sembrar chiles bajo un cielo azul intenso, la de ayudar a nacer a un cabrito en una madrugada fría, la de amasar tortillas para mi esposo, Joaquín, que en paz descanse. Soy viuda desde hace 10 años, pero nunca he estado sola. Este lugar, el Rancho de la Luz, es más que tierra y adobe, es el corazón de mi familia. El rancho nunca nos hizo ricos, pero siempre nos dio lo suficiente. Vivimos del cultivo de nuestros famosos chiles y del queso artesanal que hago con la leche de mis cabras. La casa es sencilla, de paredes gruesas de adobe que mantienen el frescor en verano y el calor en invierno. El aire aquí huele a tierra seca, a pinos y, por las mañanas, al café de olla que preparo antes de que salga el sol. Ese aroma. Era la primera promesa del día, una que les hacía a mis nietos, Leo y Marina, de que todo estaría bien, de que la abuela estaba aquí para cuidarlos. Crío a Leo, que tiene 10 años, y a Marina, de 7, desde el accidente. Un tramo de carretera helado se llevó a mi hijo y a mi nuera hace 3 años, dejándome con 2 pequeños corazones rotos y un silencio en la casa que a veces pesaba más que las paredes. Llenamos ese silencio con rutinas, el balido de las cabras al amanecer, las risas de Marina, mientras perseguía a las gallinas y las preguntas serias de Leo sobre las estrellas. Este rancho no era solo nuestro sustento, era el último refugio de su infancia, el único hogar que recordaban. Esa mañana de agosto, el aire ya se sentía pesado, cargado de algo más que el calor del verano. Aún no lo sabía, pero en menos de 12 horas, el olor a café sería reemplazado por el hedor a ceniza, y la risa de mis nietos por un silencio aterrador. Ese día, una simple conversación sobre la cerca del rancho, una que tuve con un vecino preocupado, se convertiría en el presagio de la peor noche de mi vida. La humillación no vino de un grito, sino del chasquido de un fósforo y la indiferencia de quienes debían protegernos. La mañana empezó como cualquier otra. El sol se asomaba por las montañas Sangre de Cristo, tiñendo el cielo de un rosa suave. Mis dedos, aunque artríticos, se movían con la memoria de miles de mañanas, preparando la masa para las tortillas. El calor del comal era reconfortante, un calor familiar. Marina estaba en la mesa de la cocina, dibujando una familia de cabras con crayones de colores, mientras Leo leía un libro en el porche, con esa seriedad de niño que se siente casi un hombre. El ambiente era de una paz frágil, como un cristal muy fino. Pero bajo esa paz, la preocupación era una corriente subterránea. El pozo de agua había estado fallando, tosiendo aire antes de soltar un chorro débil. Las facturas se acumulaban en una pequeña caja de madera. Sobre la repisa de la chimenea, y la camioneta de Joaquín necesitaba una reparación que no podía permitirme. La independencia que tanto valoraba se sentía cada vez más precaria, y la responsabilidad de mis nietos pesaba sobre mis hombros cada noche cuando me acostaba, escuchando el sonido del viento. Ese mediodía, mientras remendaba una cerca, mi vecino, el señor Montoya, se detuvo en su vieja pick-up. Su rostro estaba surcado de preocupación. Me advirtió sobre un ranchero poderoso de la región, un hombre llamado Sterling, que estaba comprando todas las tierras que podía para un supuesto desarrollo turístico de lujo. No se detiene ante nada, Elena, me dijo, y el polvo que levantó su camioneta al irse se quedó flotando en el aire, como una mala premonición. Su voz era grave, y el sol del mediodía parecía haberse enfriado de repente. Le respondí con más seguridad de la que sentía, diciéndole que esta tierra tenía la memoria de mis abuelos y que no estaba en venta. Pero mientras lo veía alejarse por el camino de tierra, una astilla de miedo se clavó en mi corazón. Joaquín siempre me había advertido sobre los hombres con sonrisas fáciles y bolsillos llenos, hombres que veían la tierra no como un hogar, sino como una cifra en un balance. No sabía entonces que la memoria de la tierra también guarda rencores, y que esa noche, alguien intentaría borrar la nuestra. Por la tarde, mientras desgranaba maíz seco en el porche, Leo se sentó a mi lado, inusualmente callado. Sus ojos, oscuros, tan parecidos a los de su padre, estaban fijos en el horizonte. Me confesó que había escuchado a unos hombres en la tienda del pueblo hablar de cómo el viejo rancho de los Vargas era un obstáculo para el progreso. La palabra, progreso, salió de su boca con un sabor amargo, como si fuera algo sucio.
El sonido rítmico del maíz cayendo en el cuenco de metal era el único ruido entre nosotros. Le acaricié el pelo y le aseguré que nadie nos quitaría nuestro hogar, que éramos más fuertes que cualquier rumor. Pero mientras lo decía, mi propia voz sonaba hueca en mis oídos. Recordé la mirada de Sterling en la fiesta del pueblo el mes pasado, una mirada fría y calculadora que recorrió mi propiedad como si ya le perteneciera. El recuerdo me provocó un escalofrío a pesar del calor de la tarde, y sentí el impulso de esconder a mis nietos, de protegerlos de un peligro que aún no tenía forma. Continuamos con nuestras tareas para ahuyentar los malos pensamientos. Llevamos a las cabras a pastar al campo trasero, donde el aire era más fresco. Marina, ajena a la tensión, les cantaba canciones que inventaba en el momento, y su voz infantil era un bálsamo para mi alma inquieta. Observé cómo el sol comenzaba a descender, pintando el desierto con tonos de naranja y púrpura. Quería congelar ese momento, esa imagen de paz, y guardarla en un lugar donde nadie pudiera tocarla, donde ningún fuego pudiera alcanzarla. Fue entonces cuando lo vi. Una camioneta negra, desconocida, circulando lentamente por el camino de tierra que bordea nuestra propiedad. No era de ningún vecino. Se detuvo por un instante, lo suficiente para que mi corazón diera un vuelco, y luego aceleró, dejando una nube de polvo a su paso. El sol se reflejó en su parabrisas, ocultando el rostro del conductor, pero sentí una mirada sobre nosotros, una mirada que no era amistosa. El silencio que dejó a su paso fue más ruidoso que el motor. Con un pretexto cualquiera, mandé a los niños adentro y caminé hasta el teléfono. Marqué el número de la oficina del sheriff, con los dedos temblorosos. La voz de la operadora al otro lado de la línea sonaba aburrida, indiferente. Le expliqué lo de la camioneta, mi inquietud. Su respuesta fue una palmada condescendiente a través del teléfono. Probablemente solo sean turistas perdidos, señora Vargas. No hay nada de qué preocuparse. Colgué el teléfono sintiéndome ridícula y, peor aún, completamente sola. El crujido de la línea telefónica pareció burlarse de mí. Miedo. La cena fue estofado de chile verde, el favorito de los niños. Traté de mantener la conversación ligera, de hablar sobre la escuela y los planes para el fin de semana, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, hacia la oscuridad que se cernía sobre el rancho. Cada crujido de la vieja casa de adobe, cada aullido lejano de un coyote, me ponía en alerta. El aroma picante del estofado, que normalmente llenaba la casa de una sensación hogareña, esta noche no lograba disipar el frío que se había instalado en mi pecho. Llegó la hora de dormir. Les leí a los niños un cuento sobre un correcaminos astuto que siempre escapaba del coyote, una historia que mi propio padre me contaba. Marina se quedó dormida a mitad de la historia, con su cabeza apoyada en mi regazo, y Leo luchaba por mantener los ojos abiertos. Sus respiraciones tranquilas eran el único sonido en la habitación, un ritmo suave contra el latido acelerado de mi propio corazón. Los arropé, besé sus frentes y apagué la luz, deseando que sus sueños fueran más pacíficos que los míos. Después de que se durmieron, salí al porche. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal. El aire de la noche era fresco, pero no traía alivio. El viento soplaba entre los álamos, y sus hojas susurraban algo que no lograba entender. Por primera vez en los 50 años que había vivido en ese rancho, el silencio de la noche no me pareció un refugio. Se sentía expectante, denso, como la calma tensa que precede a una tormenta violenta. Era una advertencia. Entré de nuevo y me detuve frente al retrato de Joaquín que colgaba en la sala. Su sonrisa en la foto era joven y llena de confianza. Le hablé en un susurro, como hacía a menudo, pidiéndole consejo, pidiéndole la fuerza que a mí me empezaba a faltar. La casa, que siempre había sido mi fortaleza, de repente se sentía frágil, sus paredes de adobe una protección insuficiente contra el mundo exterior. El frío del cristal del marco bajo. Mis dedos pareció transmitirse a todo mi cuerpo. Hice algo que nunca antes había sentido la necesidad de hacer, revisé la cerradura de la puerta principal. El viejo cerrojo de metal se deslizó en su lugar con un clic sonoro y definitivo que resonó en el silencio de la casa. Luego fui a la puerta trasera e hice lo mismo. Era un gesto inútil, lo sabía. Si alguien quería entrar, lo haría. Pero era lo único que podía hacer, un pequeño acto de desafío contra la oscuridad y el miedo que me rodeaban. El gemido de la madera vieja de las puertas me pareció un lamento. Incapaz de dormir, me senté en la mesa de la cocina con la caja de las facturas. La luz de una pequeña lámpara proyectaba largas sombras en las paredes. Revisé los números una y otra vez, buscando una solución que no existía. La presión me oprimía el pecho, una combinación de deudas, la sequía y ahora, esta nueva amenaza sin nombre. El papel áspero de las facturas se sentía como una lija contra mis dedos, recordándome mi vulnerabilidad, lo cerca que estábamos de perderlo todo. De repente,
un ladrido frenético de un perro a lo lejos rompió la noche. Unos segundos de furia canina y luego, un silencio abrupto. Un silencio total, antinatural. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Me asomé a la ventana, pero solo vi la oscuridad inmóvil. Me dije a mí misma que era solo un coyote, que había asustado al perro del vecino, pero el instinto que se ha perfeccionado. Tras toda una vida en el campo me gritaba que algo andaba muy mal. Fue el olor lo que me alertó primero. No era el olor a leña quemada de una chimenea, ni el aroma terroso de la lluvia que a veces llegaba con el viento. Era un olor químico, agrio y penetrante, que se colaba por debajo de la puerta. Gasolina. El pánico se apoderó de mí, un hielo líquido que se extendió por mis venas. Abrí los ojos de par en par en la penumbra de la cocina y vi un resplandor anaranjado parpadeando bajo el marco de la puerta. El granero. Estaba en llamas. El sonido vino después, un rugido bajo y creciente, como el de una bestia hambrienta despertando. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Corrí al cuarto de los niños, gritando sus nombres. El humo ya se estaba filtrando en la casa, espeso y sofocante, quemándome la garganta. Leo se despertó de un salto, con los ojos llenos de terror, mientras que Marina, somnolienta, tosía y lloraba sin entender qué pasaba. El calor que emanaba de las paredes ya era perceptible. Los agarré, a uno con cada mano, y corrí hacia la puerta trasera, lejos del infierno que consumía el frente de nuestra propiedad. El aire exterior estaba lleno de humo y cenizas que llovían sobre nosotros. El granero era una antorcha gigante que iluminaba la noche, y las llamas, con una velocidad aterradora, ya estaban lamiendo el techo de nuestra casa. El rugido del fuego era ensordecedor, un monstruo devorando nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestro futuro. Nos detuvimos en medio del campo de chiles, lo más lejos que mis piernas me permitieron correr. Abracé a mis nietos con todas mis fuerzas mientras observábamos, impotentes, como el techo de nuestra casa se derrumbaba en una cascada de chispas y vigas incandescentes. El calor era tan intenso que nos quemaba la cara incluso a esa distancia. Los gritos de las cabras atrapadas en su corral se mezclaron con el crepitar del fuego, un sonido que jamás podré borrar de mi mente. Allí, bajo un cielo anaranjado y lleno de cenizas, abracé a mis nietos. No teníamos casa, no teníamos futuro, solo el camisón que llevaba puesto y un silencio profundo que el fuego no podía consumir. Las sirenas de los bomberos sonaban a lo lejos, un lamento que llegaba demasiado tarde. Estaba atrapada, rodeada por las ruinas humeantes de mi vida, con 2 niños temblando en mis brazos. Y la noche, la larga y terrible noche, apenas comenzaba. Los bomberos llegaron cuando el amanecer apenas teñía de gris el humo negro que se elevaba hacia el cielo. El sonido de sus sirenas, que antes había sido una promesa de ayuda, ahora era solo el epílogo de la destrucción. Me quedé allí, de pie en el campo, con el camisón pegado a mi piel por el sudor frío y el rocío, abrazando a Leo y a Marina con una fuerza que no sabía que tenía. El olor a pino quemado y a adobe mojado llenaba el aire, un perfume fúnebre para la vida que acabábamos de perder. Las luces rojas y azules de los camiones parpadeaban sobre las ruinas, pintando una escena de pesadilla sobre los escombros de nuestro hogar. El sheriff Davis se acercó a nosotros, caminando con cuidado entre los restos carbonizados. Su uniforme estaba impecable, un contraste doloroso con mis manos y pies cubiertos de hollín. Me hizo preguntas de rutina con una voz monótona, casi aburrida. ¿Vio algo, Elena? ¿Escuchó algo? Asentí y negué con la cabeza. Mis respuestas eran apenas susurros roncos. No podía apartar la vista de sus botas limpias, que parecían profanar la tierra sagrada de mi rancho. Me sentía como una extraña en mi propia tragedia, una espectadora de mi propia ruina. Leo se mantenía rígido a mi lado, tratando de ser el hombre de la casa, pero sus pequeños hombros temblaban sin control. Marina había dejado de llorar y ahora sollozaba en silencio, con la cara escondida en el pliegue de mi camisón, como si al no ver el desastre, este pudiera desaparecer. En ese momento, el peso de mi responsabilidad cayó sobre mí con una fuerza renovada. No era solo una víctima que había perdido su casa, era la única muralla que quedaba entre estos 2 niños y un mundo que acababa de mostrarles su rostro más cruel. Unos paramédicos nos envolvieron en mantas ásperas y nos dieron botellas de agua. Sus gestos eran amables, pero sus ojos estaban llenos de una lástima que me quemaba más que el calor de las llamas. Era la misma mirada que la gente te da en los funerales, una mezcla de compasión y alivio por no estar en tu lugar. Odié esa mirada. Sentí que me despojaba de mi dignidad, reduciéndome a una pobre anciana indefensa. Y bajo el shock y el dolor, una pequeña brasa de ira comenzó a arder dentro de mí. Vi al sheriff Davis hablando con un hombre vestido de civil, probablemente el investigador de incendios. Caminaban entre los escombros humeantes, señalando aquí y allá, construyendo una historia que no era la mía.
Pude oír fragmentos de su conversación llevados por el viento, cableado viejo, condiciones muy secas, un trágico accidente. Estaban cerrando el libro de mi vida antes de que yo tuviera la oportunidad de contar el primer capítulo. La narrativa oficial se estaba solidificando, y yo no formaba parte de ella. El investigador se acercó a mí, con una libreta en la mano. Me preguntó sobre la instalación eléctrica, si había notado algún problema últimamente. Le expliqué, con la garganta rasposa por el humo, que era vieja pero que Joaquín siempre la había mantenido. Entonces le conté todo, la camioneta negra, la advertencia del señor Montoya, la llamada que hice a su oficina. Le conté mi miedo, la certeza en mis huesos de que algo malo iba a pasar. El sheriff Davis me interrumpió con una sonrisa condescendiente. Puso una mano en mi hombro, un gesto que se sintió pesado y falso. Elena, has pasado por un trauma terrible. Es normal ver fantasmas cuando uno está asustado. Probablemente solo eran turistas perdidos, como te dijimos por teléfono. Fue solo un accidente. Esa frase, fue solo un accidente, no fue un consuelo. Fue un portazo en la cara, una anulación deliberada de mi voz y de mi instinto. Fue entonces cuando lo vi. Una mirada fugaz entre el sheriff y el investigador. Duró menos de un segundo, pero fue suficiente. Una comunicación silenciosa que decía, caso cerrado. En ese instante helado, bajo el cielo gris de la mañana, comprendí con una certeza absoluta que estaba sola. No buscarían la verdad. Tal vez porque no querían encontrarla, o peor, porque ya la conocían. La justicia no iba a venir a buscarme. Tendría que salir yo a cazarla. El señor Montoya llegó poco después, con el rostro descompuesto por el horror y una culpa silenciosa en los ojos, como si se sintiera responsable por no haberme advertido con más insistencia. Sin decir una palabra, nos ayudó a subir a su vieja camioneta y nos llevó hacia el pueblo. El viaje fue un borrón silencioso, con el paisaje familiar de Chimayó pasando por la ventanilla como si perteneciera a otro mundo, uno que no había sido tocado por el fuego y la pérdida. El único sonido era el suave llanto de Marina, dormida por el agotamiento. Nos dejó en la puerta del santuario de Chimayó, el corazón espiritual de nuestro pueblo. El padre Miguel, un amigo de toda la vida de mi familia, nos recibió con un abrazo que olía a incienso y a madera vieja. Nos ofreció una pequeña habitación en la casa parroquial, un refugio temporal del caos. El silencio y la paz del interior de la iglesia eran un bálsamo y una tortura al mismo tiempo, recordándome la serenidad que había perdido para siempre. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño como el nuestro. Pronto, la gente comenzó a llegar con bolsas de ropa, comida caliente y palabras de consuelo. Lo siento tanto, Elena, decían una y otra vez. Qué terrible tragedia. Su amabilidad era un salvavidas en un océano de dolor, pero todos parecían aceptar la versión del accidente, sin cuestionarla. Eran buenas personas, pero estaban acostumbradas a aceptar las desgracias como actos de Dios, no como actos de hombres crueles. En medio de la multitud compasiva, mis ojos se encontraron con los de un hombre que no conocía. Estaba de pie al fondo de la iglesia, vestido con un traje caro que desentonaba con el ambiente. No me miraba con lástima, sino con una curiosidad fría, calculadora, como si estuviera evaluando los daños de una propiedad. Tan pronto como notó mi mirada, se dio la vuelta y se fue. Un escalofrío recorrió mi espalda. No necesitaba que nadie me lo dijera, sabía que ese hombre trabajaba para Sterling. Esa noche, acostada en una cama que no era la mía, el sueño me era esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas, el rostro aterrorizado de Leo, el humo llenando mis pulmones. Las palabras del sheriff, fue solo un accidente, resonaban en mi cabeza como un insulto. El shock inicial se estaba disipando, y en su lugar crecía una rabia fría y profunda. Esto no había sido un accidente. Había sido un acto de borrado. Alguien había intentado borrarnos del mapa. A mí, a mis nietos, a la memoria de Joaquín. Me levanté y caminé descalza sobre las frías baldosas de la iglesia. A la luz parpadeante de las velas votivas, me detuve frente a una estatua de la Virgen. Recordé la voz de Joaquín, su terquedad, su amor por esta tierra. La tierra no se vende, Elena, me decía siempre, con sus manos callosas sobre las mías. Se defiende. Su recuerdo no me trajo lágrimas, sino una fuerza inesperada. La desesperación que me había ahogado durante todo el día comenzó a transformarse en algo más duro, más afilado, determinación. Miré mis manos, todavía manchadas de hollín. Estas manos habían sembrado chiles, habían ayudado a nacer a cabritos, habían amasado miles de tortillas. Habían construido una vida desde la nada, y podían volver a hacerlo. Pero esta vez no se trataba solo de reconstruir. Se trataba de luchar. De repente, ya no me sentía como una víctima. Me sentía como una sobreviviente. Y una sobreviviente no se rinde.
Pensé en lo que me quedaba. No. Tenía dinero, ni casa, ni posesiones. Pero tenía algo más valioso. Tenía mi memoria, mi conocimiento de cada palmo de esta tierra, y tenía un secreto. Un pequeño y pesado secreto que había logrado salvar de las llamas, un secreto que Joaquín me había confiado años atrás, diciéndome que lo protegiera con mi vida. Aún no sabía cómo, pero sentía que ese secreto era mi única arma. Recordé el instante preciso en que el infierno se desató. En esa fracción de segundo entre oler la gasolina y gritar los nombres de los niños, un instinto primario me guió. En lugar de correr directamente hacia la puerta, me arrodillé junto a mi cama, levanté una tabla suelta del suelo y saqué una vieja caja de lata. La metí en el bolsillo de mi camisón, un peso sólido y reconfortante contra mi cadera, y solo entonces corrí para salvar a mis nietos. El calor de la caja contra mi piel era un ancla en medio del caos. Ahora, en el silencio de la pequeña habitación de la iglesia, con los niños finalmente dormidos, saqué la caja. Era una simple lata de galletas, oxidada en los bordes, con la pintura descolorida. Dentro, envuelto cuidadosamente en una tela encerada, había un viejo libro de contabilidad y un fajo de cartas atadas con un cordel. Era el seguro de vida de Joaquín, su archivo secreto sobre Richard Sterling y los negocios turbios que habían cimentado su imperio en este valle. Joaquín había trabajado para el padre de Sterling cuando era joven y había sido testigo de primera mano de la ambición desmedida del hijo. Durante años, había anotado todo en ese libro con su letra pulcra y metódica, fechas, nombres, cantidades de dinero, acuerdos verbales que habían llevado a otros rancheros a la ruina. Por si acaso, mi amor, me había dicho una vez, guardando el libro. Hay lobos que se visten de ovejas, y es bueno saber dónde guardan los colmillos. Al pasar las páginas amarillentas, el aliento se me atascó en la garganta. Esto era mucho más que simples rumores. Eran pruebas. Registros de desvíos ilegales de agua, de préstamos con intereses imposibles, de amenazas veladas que forzaron ventas de tierras por una fracción de su valor. Comprendí la verdadera razón del incendio. No era solo por mi pequeño rancho. Era para destruir este libro, para enterrar el pasado sucio de Sterling para siempre. Y habían fallado. Una claridad absoluta, fría y afilada como un cuchillo, se apoderó de mi mente. No podía enfrentarme a Sterling con dinero, porque no tenía. No podía enfrentarme a él con poder, porque era insignificante a su lado. Pero podía enfrentarme a él con la verdad. El problema era cómo. Ir con el sheriff Davis era inútil, su lealtad no estaba con la ley, sino con el hombre más poderoso del condado. Necesitaba a alguien de fuera, alguien a quien Sterling no pudiera comprar ni intimidar. Entonces, un nombre surgió de las profundidades de mi memoria, un nombre que Joaquín había mencionado con respeto hacía muchos años. Mateo, el hijo de su viejo amigo de Albuquerque. Un joven abogado que, según Joaquín, tenía fuego en el corazón y luchaba por la gente pequeña. Mi esposo le había hecho un gran favor a su familia en el pasado, una de esas deudas de honor que no se pagan con dinero y que nunca caducan. Era una posibilidad remota, un eco de un tiempo pasado, pero era la única que tenía. Encontré una servilleta de papel sobre una mesita y tomé prestado un bolígrafo del padre Miguel. Mi mano, que había temblado durante horas, ahora estaba completamente firme. No. Escribí una súplica desesperada ni una larga historia de mi desgracia. Escribí una sola frase, una declaración de intenciones. Una promesa para mis nietos y una amenaza para mis enemigos. Escribí, los niños y yo estamos a salvo, pero no tenemos justicia. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo cimiento de mi vida. No era el lamento de una víctima, sino el primer movimiento en un tablero de ajedrez. Doblaría esa servilleta y la enviaría por correo a Mateo. Era un acto de fe, un disparo en la oscuridad, pero era un comienzo. Doblé la servilleta con un cuidado casi ceremonial y la guardé en mi bolsillo, junto a la pesada caja de lata. Me acerqué a la ventana y vi los primeros rayos de sol iluminando las cimas de las montañas Sangre de Cristo. El mundo parecía el mismo, pero yo ya no lo era. El fuego me había arrebatado todo, pero de las cenizas había surgido algo que no sabía que poseía, una voluntad de hierro. Ya no era solo una abuela. Era una guardiana, y mi guerra apenas acababa de empezar. Mi primer paso fue el más difícil. Caminar hasta la pequeña oficina de correos del pueblo se sintió como cruzar un desierto. La servilleta doblada en mi bolsillo era un peso insignificante, pero para mí contenía el futuro de mis nietos. Cada mirada de mis vecinos, cargada de una lástima bien intencionada, me hacía sentir más pequeña, más expuesta. Al deslizar el sobre en la ranura metálica y fría del buzón, sentí un vértigo terrible. Era un acto de fe ciega, un susurro enviado al viento, esperando que un extraño a cientos de millas de distancia lo escuchara. Regresé a la iglesia sintiéndome más vacía que nunca,
porque ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes fueron una tortura de silencio. El padre Miguel nos trataba con una bondad infinita, y la gente del pueblo seguía trayendo comida y ropa, pero cada gesto amable era un recordatorio de mi nueva condición, era un proyecto de caridad. Vivía de prestado, en una habitación que olía a cera de velas y a polvo. Antiguo, no a tierra y a chiles. Por las noches, cuando los niños dormían, me sentaba en la oscuridad y la duda me roía por dentro. ¿Y si Mateo nunca respondía? ¿Y si la carta se perdía? ¿Y si simplemente se reía de la petición de una anciana desesperada? El miedo era un sabor amargo en mi boca. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando un milagro. Fui al ayuntamiento para intentar reemplazar nuestros documentos perdidos en el fuego, certificados de nacimiento, escrituras, todo. Me encontré con un muro de burocracia indiferente. Formularios, sellos, esperas interminables en pasillos impersonales. La joven detrás del mostrador me miraba por encima de sus gafas con impaciencia, como si yo fuera una molestia. Salí de allí con las manos vacías y una sensación de impotencia que no había sentido ni siquiera la noche del incendio. En ese mundo de papeles y reglas, yo era analfabeta, invisible. Un día, sentada en un banco de la plaza, escuché a dos mujeres hablar de mí. No me vieron. Pobre Elena, dijo una, perderlo todo a su edad. Es una tragedia. La otra asintió, añadiendo, al menos la gente del pueblo la está ayudando. Sola no podría hacer nada. Sus palabras no eran maliciosas, pero me golpearon como piedras. Pobre Elena. Sola no podría. Esa noche, la rabia reemplazó a la autocompasión. No era, pobre Elena. Era Elena Vargas, y no estaba sola. Tenía a Joaquín en mi memoria y a mis nietos a mi lado. Decidí que no volvería a inspirar lástima. Iba a inspirar respeto. Mi nueva disciplina nació en la quietud de la noche. Le pedí al padre Miguel un cuaderno y un bolígrafo, y cada noche, a la luz de una pequeña lámpara, comencé a escribir. No solo lo que recordaba del incendio, sino todo. Escribí sobre la camioneta negra, sobre la sonrisa condescendiente del sheriff, sobre el hombre del traje caro en la iglesia. Escribí las historias que Joaquín me había contado sobre los negocios de la familia Sterling. El acto de escribirlo lo hacía real, tangible. Mi memoria se convirtió en mi archivo, y cada página llenada era un acto de desafío. Empecé a hablar con los ancianos del pueblo, con los amigos de Joaquín. No pedía ayuda, solo escuchaba. Me sentaba con ellos en sus porches, compartiendo un vaso de té helado, y les preguntaba sobre los viejos tiempos. Salieron historias de tierras compradas a precios sospechosamente bajos, de pozos que se secaban misteriosamente justo antes de que Sterling hiciera una oferta, de promesas rotas. Eran susurros. Fragmentos de un rompecabezas que nadie se había atrevido a armar. Yo estaba recogiendo las piezas, una por una, y el patrón que emergía era oscuro y depredador. Mi nueva actividad no pasó desapercibida. Un día, mientras salía de la tienda del pueblo, el sheriff Davis detuvo su patrulla a mi lado. Bajó la ventanilla y, con esa falsa amabilidad que ya conocía, me dijo, Elena, he oído que anda haciendo muchas preguntas. A veces es mejor dejar que el pasado descanse en paz. Por el bien de sus nietos. No fue una sugerencia, fue una amenaza velada. El motor de su coche, al ralentí, sonaba como un gruñido. Le sostuve la mirada, sentí el pulso acelerado en mi cuello, pero mi voz salió firme. Mi pasado no está en paz, sheriff. Fue quemado. Se fue sin decir más, pero el mensaje era claro, estaba en su radar. Justo cuando la esperanza comenzaba a flaquear, sucedió. El padre Miguel me llamó a su oficina. Hay una llamada para ti, Elena. Un tal Mateo Reyes, de Albuquerque. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Tomé el pesado auricular del teléfono negro con la mano temblorosa. Al otro lado, una voz joven, profesional y cautelosa se presentó. Le conté mi historia, mi voz tropezando al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba. Él escuchó pacientemente, pero podía sentir su escepticismo a través de la línea. Era una historia increíble, la de una anciana paranoica. Entonces, hice mi jugada. Mi esposo, Joaquín Vargas, guardó algo. Un registro de los negocios de la familia Sterling. Nombres, fechas, deudas. Lo llaman un libro de contabilidad. Yo lo llamo la verdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que se sintió como una eternidad. Luego, el tono de Mateo cambió por completo. La cautela fue reemplazada por una intensidad palpable. Señora Vargas, dijo, y por primera vez sentí que me creía, no se mueva de ahí. Voy para Chimayó. No le muestre ese libro a nadie. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas, respiré hondo. La guerra había comenzado.
La preparación para la llegada de Mateo me dio un propósito. Pasé horas con el libro de Joaquín, familiarizándome con cada entrada, cada anotación. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida era como tener una conversación con mi difunto esposo. Sentí su presencia a mi lado, su mano firme guiando la mía. No solo me había dejado un arma, me había dejado un mapa. Por primera vez, entendí la profundidad de su sabiduría y su amor. Estaba protegiéndonos incluso desde la tumba. Organicé mis notas, preparé mis pensamientos. Ya no era una víctima suplicante, era una cliente preparándose para reunirse con su abogado. Mateo llegó al día siguiente. Era más joven de lo que imaginaba, con ojos agudos que no se perdían un solo detalle y un traje que parecía fuera de lugar en la humilde sacristía. Nos sentamos en una mesa de madera maciza, con el libro de contabilidad entre nosotros. Lo examinó con una concentración feroz, pasando las páginas con un cuidado casi reverencial. Hizo preguntas directas, cortantes, poniendo a prueba mi memoria, buscando inconsistencias. El aire en la habitación era denso, cargado de la importancia de lo que estaba en juego. Después de lo que pareció una eternidad, cerró el libro. «Esto es dinamita, Elena», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. «Pero es dinamita vieja. Prueba que Sterling es un hombre de negocios despiadado, pero no prueba que quemó su casa». Mi corazón se hundió. Necesitamos algo que conecte su pasado con el presente. Necesitamos un investigador privado, alguien que pueda encontrar un vínculo, por pequeño que sea, con el incendio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies de nuevo. Un investigador. Eso sonaba a algo que costaba dinero, el único recurso que yo no tenía. Le expliqué mi situación con la honestidad más cruda. No tenía ni un centavo a mi nombre, solo deudas y la ropa que la gente me había donado. Mateo asintió, su rostro serio. «Entiendo. Pero los investigadores no trabajan por caridad. Necesito un pequeño anticipo para empezar. $500. $500. Podrían haber sido 5 millones. Era una suma imposible, una montaña que no podía escalar. La desesperación volvió a amenazar con ahogarme, pero esta vez, la ira que había nacido en la plaza del pueblo se negó a dejarme hundir. Esa noche, mientras intentaba dormir, la solución vino a mí en un sueño. Soñé con mis manos, cubiertas de harina de maíz, amasando la masa para las tortillas. Soñé con el olor a leche de cabra fresca, con el proceso de cuajar el queso, una receta que mi abuela me había enseñado. El fuego se había llevado mi casa y mi equipo, pero no se había llevado el conocimiento guardado en mis manos y en mi mente. Podía llorar por lo que había perdido, o podía usar lo único que me quedaba. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Le presenté mi plan al padre Miguel, usar la cocina de la parroquia en las horas en que no se usaba para hacer mi queso artesanal y venderlo en el mercado de agricultores del domingo. Al principio dudó, preocupado por las reglas y las complicaciones. «Elena, esta es una casa de Dios, no un negocio». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Padre, la justicia también es obra de Dios, y a veces hay que trabajar para conseguirla». Vio la determinación en mis ojos y finalmente accedió, conmovido por mi terquedad. El primer día en la cocina de la iglesia fue un renacimiento. Conseguí leche de cabra a crédito del señor Montoya y usé ollas y utensilios donados. Mis manos, al principio torpes por la falta de práctica y la artritis, pronto recordaron los viejos ritmos. El olor del queso cuajándose llenó la cocina, un aroma que era a la vez un fantasma de mi vida pasada y una promesa de un futuro posible. Leo y Marina me ayudaron, sus pequeñas manos envolviendo los quesos en papel encerado. No estábamos solo haciendo queso, estábamos reconstruyendo nuestra familia. El primer domingo en el mercado fue humillante y aterrador. Estaba de pie detrás de una pequeña mesa plegable, con mis quesos apilados, sintiéndome como una mendiga. La gente pasaba, algunos con miradas de lástima. Pero entonces, una mujer mayor se detuvo. «Elena Vargas. Nadie hace queso como el tuyo». Compró 2 piezas. Luego vino otro, un viejo cliente que reconoció mi nombre. Al final del día, había vendido casi todo. Conté el dinero con manos temblorosas. No era mucho, pero era mío. Ganado con mi propio esfuerzo. Era el dinero más digno que había tocado en mi vida. Semana tras semana, continuamos. Nuestra pequeña empresa familiar creció. Leo se encargaba de la caja, con una seriedad de adulto, y Marina dibujaba etiquetas a mano para cada queso. Nos convertimos en un equipo. El trabajo físico era agotador, pero me devolvió la fuerza, no solo en los brazos, sino en el alma. Ver a mis nietos sonreír de nuevo, verlos sentirse útiles y parte de algo, fue el bálsamo más poderoso para mí. Corazón herido. Estábamos sanando juntos, $1 a la vez. Finalmente, llegó el día.
Conté el dinero por última vez. Tenía los $500. Poner ese fajo de billetes gastados en un sobre y enviárselo a Mateo fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. No era un regalo, no era caridad. Era una inversión. Estaba pagando por mi justicia. Ya no era una víctima pasiva esperando que alguien la salvara. Era una cliente, una socia en mi propia lucha. Estaba contratando a un ejército. Aunque fuera un ejército de un solo hombre. La noticia de mis actividades llegó a oídos de Sterling. La amenaza esta vez fue menos sutil. Uno de sus capataces, un hombre con ojos fríos y sin alma, se acercó a mi puesto en el mercado. Compró un queso y, mientras le daba el cambio, dijo en voz baja para que solo yo lo oyera: hay que tener cuidado con las cocinas. Con este tiempo tan seco, un pequeño descuido y todo puede volver a arder. Levanté la vista de la caja del dinero y lo miré. Directamente a los ojos. La Elena de hacía unos meses se habría encogido de miedo. Pero esa mujer ya no existía. Dígale a su jefe, respondí con una voz helada, que hay fuegos que no se pueden apagar. Unas semanas después, Mateo llamó. Su voz era diferente, vibraba con una excitación contenida. Lo tenemos, Elena. Lo tenemos. El investigador había encontrado al empleado de una gasolinera a 20 millas de distancia que recordaba haberle vendido 4 bidones de gasolina a un hombre la noche del incendio. El hombre pagó en efectivo, pero el empleado, un joven aficionado a los coches, reconoció el modelo raro de la camioneta. Era una edición especial, y solo había 2 en todo el condado. Una de ellas pertenecía a una empresa fantasma cuya dirección fiscal era un apartado de correos propiedad de Richard Sterling. Esa noche, después de acostar a los niños, me miré en el pequeño espejo agrietado de la habitación. Vi las mismas arrugas, el mismo pelo canoso, los mismos ojos. Cansados. Pero la persona que me devolvía la mirada era otra. La fragilidad se había ido, reemplazada por una serenidad dura como el granito. El fuego me había quitado mi casa, pero me había forjado de nuevo en sus llamas. Me había quitado todo para mostrarme de qué estaba hecha realmente. El siguiente domingo, en el mercado, una turista se acercó a mi puesto. He oído su historia, dijo con amabilidad. Es usted muy valiente. Antes, habría bajado la mirada, incómoda con el cumplido. Pero esta. ¿Ves? La miré directamente a los ojos y sonreí, una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. Mi nombre es Elena Vargas, le dije, mi voz clara y fuerte. Mi hogar fue destruido, pero estoy reconstruyendo. No solo mi casa, sino también la justicia. En ese momento lo supe. Ya no era la mujer definida por lo que había perdido. Era la mujer definida por aquello por lo que estaba luchando. La transformación estaba completa. La llamada de Mateo no fue un grito de victoria, sino una afirmación tranquila y letal. Lo tenemos, Elena, repitió, y en esas 3 palabras sentí el peso de semanas de lucha, de noches sin dormir y de mañanas amasando queso con las manos doloridas. La dinamita que Joaquín había guardado ya no era vieja, el testimonio del empleado de la gasolinera era la mecha que la conectaba directamente con el presente. No sentí una explosión de alegría, sino una calma profunda y fría. Era la calma de quien sabe que la balanza de la justicia, por fin, comenzaba a inclinarse a su favor. El camino por delante aún era largo, pero por primera vez, podía ver el final del túnel. Esa tarde, senté a Leo y a Marina en un banco de la iglesia. Ya no eran los mismos niños aterrorizados que escaparon del fuego. La adversidad los había hecho madurar de una manera que me rompía el corazón y me llenaba de orgullo a partes iguales. Les expliqué, con palabras sencillas, que habíamos encontrado una prueba, una pieza que demostraba que el incendio no fue un accidente. Los ojos de Leo se endurecieron con una seriedad que no correspondía a sus 10 años. Marina, en lugar de llorar, tomó mi mano y la apretó con fuerza. ¿Vamos a recuperar nuestra casa, abuela?, preguntó. Y yo le respondí, vamos a recuperar mucho más que eso, mi amor. Vamos a recuperar nuestro nombre. La primera reunión con Mateo después de la noticia fue en una pequeña cafetería a medio camino de Santa Fe. Por primera vez, no me sentía como una anciana pidiendo ayuda, sino como la parte demandante en un caso sólido. Mateo extendió sobre la mesa documentos legales, borradores de cartas y estrategias. Hablaba de agravios, daños punitivos y conspiración. Eran palabras de un mundo que no conocía, pero entendía perfectamente el lenguaje subyacente, el lenguaje de la responsabilidad. Mientras él hablaba, yo miraba mis manos sobre la mesa. Eran las mismas manos que habían sembrado chiles y hecho queso, y ahora estaban a punto de firmar el comienzo de la caída de un imperio. El primer disparo oficial fue una carta. Un documento formal, redactado por Mateo y enviado por correo certificado a las oficinas de Richard Sterling. Exponía los hechos de manera fría y concisa,
el testimonio del testigo, la conexión de la camioneta con su empresa y las pruebas contenidas en el libro de contabilidad de Joaquín. La carta no pedía dinero, exigía una reunión para discutir una resolución antes de que la demanda se hiciera pública y se presentara ante el fiscal del distrito. Al sellar ese sobre, sentí que cruzaba un umbral invisible. La guerra silenciosa había terminado. Ahora, la batalla se libraría a la vista de todos. La respuesta de Sterling no fue una carta de sus abogados, sino una visita inesperada. El mismo hombre del traje caro que vi en la iglesia apareció en el mercado de agricultores el domingo. Se acercó a mi puesto con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me habló en voz baja, ofreciéndome una suma de dinero para ayudarme a reconstruir y dejar atrás esta terrible tragedia. Era una oferta generosa, lo suficiente para comprar una casa nueva y vivir cómodamente. Pero no era una disculpa. Era un intento de comprar mi silencio, de borrar su crimen con un fajo de billetes. El olor de su costosa colonia me revolvió el estómago. Miré a ese hombre, a su traje impecable y a su sonrisa vacía, y vi el rostro de la arrogancia. Vi al hombre que pensaba que todo y todos tenían un precio. Recordé el rostro aterrorizado de mis nietos en la noche del incendio. El sonido de las vigas derrumbándose, la memoria de Joaquín. Tomé una de mis etiquetas escritas a mano por Marina y se la entregué. Mi dignidad no está en venta, le dije con una voz tan tranquila que pareció asustarlo más que un grito. Dígale al señor Sterling que nos veremos en los tribunales. Se fue sin decir una palabra más, dejando el olor de su perfume flotando en el aire como un veneno. La noticia de mi negativa se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente me miraba. De otra manera. La lástima en sus ojos fue reemplazada por una mezcla de asombro y respeto. Mis vecinos, que antes me ofrecían sus condolencias, ahora me ofrecían su apoyo. El señor Montoya me dijo que testificaría sobre la advertencia que me había dado. Otros rancheros, viejas víctimas de Sterling, comenzaron a llamar a la oficina de Mateo, ofreciendo sus propias historias. Mi lucha individual se había convertido en la lucha de la comunidad. El queso que vendía ya no era solo un producto, era un símbolo de resistencia. Mateo utilizó ese impulso para dar el siguiente paso. Presentó una moción en el Tribunal del Condado, no solo anunciando nuestra intención de demandar, sino también solicitando una orden judicial para detener todos los proyectos de desarrollo de Sterling en la zona, argumentando que eran fruto de una actividad potencialmente criminal. Fue una jugada audaz y pública. Por primera vez, el nombre de Richard Sterling no aparecía en las noticias asociado a la filantropía o al éxito empresarial, sino a una investigación por incendio provocado. El poder de su nombre comenzaba a agrietarse. El pequeño periódico local, La Voz de Chimayó, publicó la historia en primera plana. La foto que usaron no era de las ruinas de mi rancho, sino una que un turista me había tomado en el mercado, yo, de pie, con la cabeza alta, detrás de mi mesa de quesos. El titular decía, la abuela de Chimayó desafía al gigante. Ver mi rostro y esa frase en letra impresa fue un momento surrealista. La pobre Elena, que susurraban en la plaza, se había convertido en la abuela de Chimayó. Me habían quitado mi hogar, pero sin quererlo, me habían dado una voz que resonaba mucho más allá de los límites de mi tierra quemada. El cambio en el pueblo fue palpable. El sheriff Davis, que antes me trataba con condescendencia, ahora cruzaba la calle para evitarme. Sus ojos ya no sostenían mi mirada. Los concejales que habían aprobado los proyectos de Sterling con entusiasmo ahora emitían declaraciones cautelosas, hablando de la importancia de revisar los procedimientos. El miedo que Sterling había usado como arma durante décadas se estaba volviendo en su contra. La gente ya no temía a su poder, sino que se sentía inspirada por la resistencia de una anciana que se negó a ser silenciada. La batalla legal fue un proceso lento y agotador, un laberinto de papeleo, declaraciones y audiencias preliminares. No hubo un momento dramático en la corte como en las películas, sino una guerra de desgaste. Cada documento legal costaba dinero, cada hora de Mateo era una factura. Mi pequeño negocio de queso se convirtió en el motor que financiaba nuestra guerra por la justicia. Me levantaba antes del amanecer para hacer queso y pasaba las tardes revisando documentos con mis nietos, explicándoles el significado de cada paso. Estábamos luchando juntos, como una familia. Hubo momentos en los que el agotamiento amenazó con vencerme. Una noche, después de una audiencia particularmente frustrante, me senté en la cocina de la iglesia y lloré en silencio, preguntándome si estaba siendo egoísta al arrastrar a mis nietos a través de este infierno. Fue Leo quien me encontró. Se sentó a mi lado y, sin decir una palabra, me puso la mano en el hombro. Era un gesto pequeño, pero tenía la fuerza de un roble. No te rindas, abuela, me dijo. Papá no se habría rendido. Sus palabras fueron el combustible que necesitaba para seguir adelante. Nuestro negocio en el mercado
Floreció. La gente venía de pueblos y ciudades vecinas no solo para comprar nuestro queso, sino para mostrar su apoyo. Me contaban sus propias historias de injusticia, de luchas contra los poderosos. Mi pequeño puesto se convirtió en un punto de encuentro, un confesionario al aire libre donde la gente compartía sus cargas. Descubrí que mi historia no era solo mía, era la historia de muchos, y al luchar por mí misma, estaba, de alguna manera, luchando por todos ellos. Cada queso vendido era un voto de confianza, un ladrillo más en el muro de nuestra resistencia. El punto de inflexión llegó cuando el joven empleado de la gasolinera, envalentonado por el apoyo público que yo estaba recibiendo, aceptó firmar una declaración jurada y testificar en un juicio. Su miedo a Sterling fue superado por su admiración por nuestra lucha. Con un testigo presencial dispuesto a hablar bajo juramento, el caso de Sterling pasó de ser problemático a ser indefendible. Mateo me llamó esa noche, y su voz tenía un filo de acero. Jaque mate, Elena, dijo. Ahora, nosotros dictamos los términos. Acorralado y enfrentando la perspectiva de un juicio público humillante y una posible condena penal, Sterling finalmente se quebró. Sus abogados contactaron a Mateo para negociar un acuerdo. La primera oferta fue puramente financiera, una suma astronómica que me habría convertido en una de las mujeres más ricas del condado. Incluía la reconstrucción completa de mi rancho, fondos fiduciarios para la educación de mis nietos y una compensación por el dolor y el sufrimiento. Era todo lo que uno podría soñar, pero venía con una condición, una cláusula de confidencialidad férrea. Ninguna admisión de culpa. Silencio a cambio de dinero. Esa noche, sostuve la oferta en mis manos. El papel se sentía pesado, como si estuviera impregnado de la misma corrupción que había intentado destruirme. Pensé en el señor Montoya, en las otras familias mencionadas en el libro de Joaquín, en la arrogancia del hombre del traje. Aceptar ese dinero sería una victoria personal, pero una derrota moral. Sería permitir que la injusticia se escondiera detrás de un cheque. Miré a mis nietos mientras dormían, y supe que el legado que quería dejarles no podía comprarse con dinero. Quería dejarles un mundo un poco más justo. Al día siguiente, le di a Mateo mi contraoferta. Rechacé el acuerdo financiero. A cambio, exigí 3 cosas. Primero, una confesión completa y firmada a la Fiscalía del Distrito, asumiendo toda la responsabilidad por el incendio provocado. Segundo, una disculpa pública en la primera plana de la Voz de Chimayó. Y tercero, la devolución de las tierras que le había quitado fraudulentamente a la familia González hacía 20 años, una de las historias documentadas en el libro de Joaquín. No quería su dinero. Quería su rendición. Quería justicia, no solo para mí, sino para el pasado. Fue mi movimiento final, y el más devastador para él. Aceptar significaba el fin de su reputación y el comienzo de su caída. Negarse significaba un juicio que no podía ganar. Por primera vez en su vida, Richard Sterling no tenía opción. Una semana después, la Voz de Chimayó publicó su disculpa. Era una declaración corta y humillante. La fiscalía anunció una investigación criminal formal, y el imperio de Sterling comenzó a desmoronarse. La familia González recuperó la tierra de sus ancestros. No gané dinero, pero gané algo mucho más valioso, la verdad. Meses después, me paré en la tierra ennegrecida donde una vez estuvo mi hogar. El aire ya no olía a ceniza, sino a tierra húmeda y a la promesa de la primavera. Voluntarios del pueblo, liderados por un agradecido señor González, habían ayudado a limpiar los escombros. La tierra estaba desnuda, lista para un nuevo comienzo. Era la misma tierra, pero se sentía diferente. La había perdido y la había reconquistado, y ahora mi conexión con ella era más profunda que nunca. Estaba cimentada no solo en la herencia, sino en la lucha. Miré las manos. Ya no estaban manchadas de hollín, sino de la tierra fértil de mi rancho. Recordé a la mujer que había corrido descalza en la noche, sintiéndose impotente y sola. Esa mujer todavía existía dentro de mí, pero ya no me definía. El fuego no me había destruido, me había templado, como el acero. Me había despojado de todo para obligarme a descubrir la fuerza que siempre había poseído, una fuerza que no residía en las paredes de una casa, sino en el espíritu indomable de una abuela que se negaba a ser borrada. No reconstruimos la misma casa. Con la ayuda de la comunidad, construimos una nueva, con cimientos más fuertes y una cocina más grande para nuestro próspero negocio de quesos, que ahora se llamaba Quesos La Luz de Elena. Leo diseñó un pequeño porche donde pudiera leer, y Marina plantó un jardín de flores silvestres junto a la entrada. La nueva casa no era un monumento al pasado, sino un testimonio de nuestra resiliencia, un hogar nacido no solo del amor, sino también del coraje. El rancho volvió a la vida, pero yo había cambiado para siempre. Comprendí que el fuego me había quitado un techo, pero me había dado una voz.
Me había robado mis posesiones, pero me había devuelto mi propósito. Descubrí que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Mi legado para mis nietos ya no era solo un pedazo de tierra, era la lección de que la dignidad nunca debe ser negociada y que la justicia, por muy lenta o difícil que sea, vale la pena luchar por ella. A veces, la gente me pregunta cómo encontré el coraje para enfrentarme a un hombre tan poderoso. La respuesta es simple. No lo hice por coraje. Lo hice por amor. El amor por mis nietos, el amor por mi esposo, el amor por esta tierra que guarda las huellas de mi familia. Todos llevamos un fuego dentro de nosotros. Puede ser el fuego de la pasión, de la creatividad, de la fe. Pero el fuego más poderoso de todos es el que se enciende para proteger a los que amamos. Mucha gente se sentirá intimidada, se sentirá pequeña frente a la injusticia. Pensarán que su voz no importa. A esa gente, le digo esto, miren sus manos. Han trabajado, han cuidado, han construido. Tienen más fuerza de la que creen. El fuego que destruyó mi casa me enseñó algo invaluable. Hay fuegos que consumen y hay fuegos que purifican. El truco es aprender a usar las cenizas para construir algo más fuerte que antes. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 73 años. Soy abuela, ranchera y fabricante de queso. Mi hogar fue reducido a cenizas, pero de esas cenizas, mi familia y yo renacimos. Mi historia no es sobre la tragedia, es sobre lo que viene después. Es la prueba de que incluso la llama más pequeña de la decencia, si se protege y se alimenta, puede iluminar la oscuridad más profunda y mostrar el camino a casa. Así que, si alguna vez te sientes perdido, si alguna vez sientes que el mundo te ha quitado todo, recuerda esto, dentro de ti hay un calor, una chispa que nadie puede extinguir. Es tu espíritu. Es tu verdad. Protégela. Aliméntala. Y sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, dejes que nadie apague tu fuego.